Es importante que nosotros, predicando, hablemos solo lo que Dios nos dice que hablemos. La palabra de Dios tiene todo para nosotros no poner una palabra de la ley, sino una palabra del Espíritu. Una palabra, cuando hablo de la ley, estamos hablando de una palabra de la carne, porque esta palabra de la ley es poderosa, pero Dios quiere que, por su gracia, el hombre va a entender más los misterios de Dios. Y esa palabra que se da, tal como está escrita, dice la palabra, no sale sin el efecto que debe hacer para la cual fue enviada, Isaías 55:11. Nosotros, allá hay una unión de pastores aquí en Sudamérica, que los amo mucho en el amor de Cristo, se llama Pastores Unidos. No sé, de pronto yo no tengo mucha experiencia en la tecnología, pero allí molestando, entré a ellos y me gustó pues conocer más, porque siempre a mí me hace conocer todo lo que tenga relacionado con Dios para poder escudriñar su palabra. Publiqué un tema que se llama La Viña del Señor, en el cual quería buscar la manera, se está repitiendo la audición allá en el estudio. Quería terminar hoy la tercera parte de La Viña del Señor, pero estoy dando estas reflexiones para que muchas iglesias en el mundo, que va a ser publicado este tema, los pastores cada día escudriñemos más sin hacer juicios a priori a la ligera con cualquier predicador, porque a veces dice que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Y toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, juzgando a la ligera, podemos ser condenados con Dios. Yo no condeno a nadie ni maldigo a nadie, porque esa no es mi tarea. La tarea mía es amarnos los unos a los otros y predicar el Evangelio de Dios para salvación de la humanidad, como Dios me ha puesto. Y pienso que aquellos que están fuera de mí son más importantes aún que yo, porque Jesucristo encontró a la humanidad, por eso dio la vida por la humanidad, porque la humanidad es más importante quizás que aquel que está hablando sobre el arrepentimiento de pecado, porque de otra manera no había muerto Jesucristo. Así vamos a morir muchos, porque vamos a ser odiados, perseguidos, blasfemados, porque cuando se da la palabra que es de los cielos, choca con las leyes y las palabras de la tierra creadas por hombres. Pero aunque dice la palabra que no hay ley en la tierra que no haya sido impuesta por Dios, les voy a hablar al pueblo y al mundo que todo lo que sucede, Dios lo permite para bien de los que se arrepienten y para mal para los que no se quieren arrepentir. Dios ahí nos tiene ese legado. Entonces, sigo hablando con mis colegas y amigos y hermanos de allá de Pastores Unidos, que los amo en el amor de Cristo grandemente. Allá la pastora Isabel de Aruba, la amo mucho en el amor de Cristo. Y a todo ese pueblo que ya he tenido el gusto de hablar con la pastora Isabel, que le pido a Dios en el nombre de Jesucristo que la bendiga grandemente, porque es una mujer de Dios, como son los demás pastores que también están en Pastores Unidos. Hoy les mando un saludo y una bendición de parte de Dios, que cada día llevemos más su palabra al prójimo y que no tengamos temor del hombre, Proverbio 29:25, porque el temor al hombre es un lazo, sino a Dios. Y decirle la palabra a los gobiernos, porque los gobiernos necesitan el poder de la palabra de Dios. Y escudriñar profundamente y no callar la palabra, aunque nos maldigan, vamos a bendecirlos.
porque sé que el que da el poder arriba somos malditos para el pueblo que no tiene sabiduría de Dios. Pero somos benditos para Dios porque Dios dice que tenemos que ser valientes y violentos contra el pecado. Violentos para dar la palabra con amor y espíritu de mansedumbre. Porque allá lo dice Jesucristo, el reino de Dios sufre violencia y los violentos arrebatamos el reino. Los que estamos con violencia contra el pecado. Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes. Dice Josué, capítulo 1, 6, 7, 8 y 9. Esforzarnos y ser valientes. Eso le digo a mis amigos, pastores, evangelistas, maestros, profetas, a todos los 5 ministerios, que nos unamos para escudriñar cada día más y entender que lo que Dios ha dicho tenemos que hablarlo tal como está escrito. Porque la palabra de Dios es un juicio que nos va a quitar el pecado cuando obedecemos, pero cuando no obedecemos se viene un juicio de tormento sobre nosotros para que lleguemos a Dios con látigos de dolor. Eso dice Dios, porque casi con látigos de amor casi nadie quiere ir a los pies de Cristo, sino con látigos de dolor. Entonces le digo a la gente que si no, a mi pueblo, que si no, que es el pueblo de Dios, primero el pueblo de Dios y después mi pueblo también, porque los amo en el amor de Cristo. El que escucha el pecado, que tiene que arrepentirse y no se arrepiente, Dios lo hace arrepentir con látigos de dolor. Pero mejor que lleguemos a Cristo con látigos de dolor y que nos pierdamos definitivamente al pecado. Yo le pido al pueblo que la verdad y la censura son gravosas, los juicios, pero dice la palabra que ninguna censura es agradable, pero sus frutos son excelentes después. Después van a ser agradables cuando se escudriñe que todo es para bien del hombre. Voy a iniciar la tercera parte de la viña del Señor, aunque sé que no voy a terminar por el tiempo, tengo poco tiempo de estar aquí. Ya he dado esta reflexión a mis grandes amigos y hermanos en Cristo Jesús, que quizás los amo más que a mi vida, porque me odiarán muchos, pero yo los amaré más. A Jesucristo lo estaban matando y decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. A veces habemos pueblos de Dios que nos falta buscar más sabiduría para entender la profundidad del Espíritu que hay en la palabra espiritual del Señor. Ya he hablado lo que dice Mateo capítulo 21, 33 al 46, ya sabemos que los sacerdotes, los escribas y los fariseos, dice, el reino de mi Padre será, el reino de Dios es quitado de ustedes y dárselo a otros que produzcan sus frutos. Es donde Él pone los ministerios, que ya sabemos cuáles son los 5 ministerios. Y allí, eso está desde que Cristo vino y estará, porque la palabra es ayer, hoy, mañana y siempre, por los siglos y los siglos. Todo pasa menos su palabra. Allá en Malaquías, capítulo 2, 7 al 9, habla sobre para qué fueron los sacerdotes y se han volteado y se han unido a la maldición de la idolatría y a la maldición de unirse con el pueblo de Babilonia. En este caso vamos a llamarlo con los hombres religiosos que no buscan a Dios, tal como está escrito, sino que nos han engañado los sacerdotes hace muchos años. Y tenemos, porque a nosotros no nos va a salvar ni el pastor, ni el sacerdote, ni nos va a salvar el profeta, sino la obediencia que lo que Dios nos da a través de los ministerios. Todos. Si un hombre dice ser llamado católico y no obedece la palabra, de nada le sirve esa palabra. Pero si él dice llamarse católico y obedece a Dios conforme a su palabra, y no anda en la idolatría, ni anda en lo que Dios no le agrada, ese hombre es salvo en vida eterna por los siglos y los siglos, por lo que Dios permite,
que estemos sentados a la diestra con el Hijo Jesucristo, a su Padre celestial, en su reino. Porque no nos va a salvar si no es la obediencia a sus mandamientos, no las religiones, ni los nombres. Que yo soy testigo de Jehová, que yo soy pentecostal, que yo soy trinitario, que yo soy triangular, que yo soy esto, que yo soy lo otro. No nos va a salvar eso. Nos va a salvar es la obediencia, porque somos el templo vivo de Dios.